tardes. Estamos en Caixo TV una vez más y en nuestro programa Entre Comillas. Y hoy el programa se desarrolla, en fin, desde el punto de vista de rodaje en la librería Lagun, seguramente conocida de muchos de ustedes, de San Sebastián, y que, bueno, pues en estos momentos pues nos ha parecido un lugar adecuado para hablar de literatura, naturalmente. Porque si hay una librería que tiene una fuerte carga literaria en nuestra ciudad, es Lagun. Quienes nos acompañan hoy son alguien a quien ya conocen ustedes, porque ha estado en algunas otras emisiones con nosotros, Luis Alfaro, escritor de una importancia mucho mayor de lo que es conocido, pero que poco a poco irá siendo más conocido y, por lo tanto, más importante también, o lo que queremos que es más importante, es ser conocido. Creo que son las dos cosas las que tiene él. Y también está con nosotros el gerente de la librería Lagun desde que se fundó la misma, que es Ignacio Latierro. Bueno, un hombre al que le hemos invitado a nuestro programa porque tiene un conocimiento muy amplio y profundo de la literatura, y no solamente de la literatura, sino de otros aspectos que son los que trata el libro, que son prácticamente todos los temas culturales de los que usuales se puede hablar. Y en literatura, desde luego, y nos consta que es un lector ya desde hace mucho tiempo, era un lector antes de que fuese gerente de esta librería. Claro, naturalmente, y yo creo que siendo librero cumplió su vocación también. Su vocación de gran lector y por lo tanto de algo más que lector, sino de inductor a la lectura, como puede ser un buen librero. Y el que les habla, Ángel García Ronda, como en otras ocasiones, y vamos a hablar en esta ocasión de maestros de la narrativa del siglo XX, con una característica que les digo a ustedes inmediatamente. Son aquellos que, habiendo nacido en la última parte del siglo XIX, sin embargo, su obra se fue dando a conocer a lo largo del siglo XX. Es decir, eran muy jóvenes o incluso niños, cuando nace el siglo XX, y durante él es cuando nos dan sus frutos literarios y cuando son conocidos y cuando realmente nos proporcionan estos regalos que son sus grandes obras. Y ellos hemos tenido que cortar por algún sitio en cuanto a cuantía, en cuanto a número, son 6, son Marcel Proust, Thomas Mann, James Joyce, Franz Kafka, William Faulkner y Jorge Luis Borges. Con ello creemos que está cubierto el panorama general de las grandes obras de la gran narrativa del siglo XX. No se quiere decir que no hay obras de otros que hayan sido magníficas, sino que ellos no solamente han sido grandes escritores, sino que han influido en muchos otros. No hay otros escritores que no les conozcan a estos escritores que hemos nombrado. Y luego consideramos que también estos provienen, no nace ningún escritor pues por una generación espontánea sin haber tenido unos ancestros adecuados. Y había una cosa que queríamos hacer notar. Algunos otros escritores que también han transitado brevemente por el siglo XX, porque murieron a principios de él, pues bueno, y que influyeron también mucho, fueron... consideramos, solamente vamos a decir dos nombres, Lev Tolstoy y Henry James. Bueno, y con esto pues vamos a dar paso a la charla de esta tarde sobre estos escritores, sobre la narrativa, la gran narrativa del siglo XX. Bueno, pues vamos a ver, sí. Luis. Sí, un solo apunte, ¿no?, antes de comenzar a discernir acerca de estos escritores. Es la necesidad del librero. No, es curioso, aprovechando que está Ignacio aquí, aprovechando que estamos en Lagun, que realmente ha sido un navío sereno en una mar arbolada o tempestuosa o tremenda, pues a mí me suscita siempre los recuerdos de dónde compras los libros. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, que el primer Ulises que yo compré fue en el año 1963 en una librería de Eibar, en Videbarrieta, con Zuloagas.
Y es tremendo porque después de tantos años todavía sigo recordando la sensación que me produjo acercarme al escaparate aquel por casualidad de aquella librería y encontrarme en medio, sorprendentemente, con el Ulises, con aquella pasta que era o azul verdosa o algo así, y yo creo que era la primera edición que se publicó en España. Y me acuerdo muy curiosamente que ese libro luego me lo pidió prestado un sacerdote porque hacía la sustitución de un cura, de un presbítero en Francia, en París, y se lo llevó a París y en París desapareció. Espero que haya sido el origen ese libro, que haya recorrido buenos caminos, y así como me dejó a mí un poco huérfano y me tuve que comprar luego más tarde otra edición del Ulises distinta. Eso es como homenaje a los libreros. Hoy en día que tanto se prodiga el libro electrónico y que sinceramente, según mi propia experiencia, a mí por ejemplo no me ha resultado nada bien. Yo debo recordar como experiencia también que de los 2 libros electrónicos que tengo publicado solamente he vendido un ejemplar de uno. Esto es como el voto de... Eso para que vayan aprendiendo algunos, creyendo, haciéndose ilusiones, ¿no? Bueno, ¿y qué dice a todo esto Ignacio Latierra, nuestro librero de esta tarde? Bueno, aprovechando que Luis Mari a donde nos ha llevado es al Ulises de Joyce, ¿no? Ya un tiempo en el que desde el punto de vista de las librerías y los libros, ¿no? en los que buscabas libros, ¿no? en los que buscabas libros porque eran difíciles de encontrarlos, ¿no? Ahora lo que tienes es la gran posibilidad de encontrarlo casi todo, ¿no? En este momento está traducido casi todo, es posible buscarlo de una manera u otra, hay puntos de venta muy distintos, lo puedes tener en papel, en formato electrónico, puedes pedirlo por internet y que te lo manden en papel, por la tal. Pero es verdad que seguramente las generaciones actuales no tienen la relación con el libro que teníamos nosotros, ¿no? Y nosotros y alguna generación posterior a la nuestra, ¿no? Buscábamos los libros, ¿no? Ir a la librería era no solo ir a comprar algo o ir a buscar aquello que te gustaba, sino era una excursión, ¿no? Era ir a ver. Yo no he viajado demasiado, pero cualquier ciudad medianamente importante a la que ibas, una de las cosas, junto a la catedral y los otros monumentos que visitaba, una cosa que hacías era ir a la librería. Yo creo que son cosas... Pero bueno, yendo a lo que nos importa, ¿no? Bueno, a lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Ha citado nada menos que al Ulises de Joyce, ¿no? En fin, yo creo que era obligado. La literatura del siglo XX, ¿no? Porque quizás, bueno, no, yo creo que todos abren el siglo XX de los que Ángel ha citado como introducción, ¿no? Pero quizás algunos más que otros, ¿no? Es decir, yo creo que Tolstoy, que es uno de los grandes, pero es más bien el epígono del 19, ¿no? Más que la apertura del 20. El propio James también, pues son los que... Yo creo que James es... Yo si hubiese que elegir un autor... Porque viene más acá. El autor que cambia la literatura para mí es y además con más influencia y más diversa influencia es Henry. Sí. Es Henry James, llega más... Joyce es un poco la... Mientras que Proust, por ejemplo, cuya influencia y seguramente la valía de su gran obra, a lo mejor es la superior de... Bueno, eso según los gustos subjetivos, es la superior de todas ellas, pero todavía, a pesar de la introspección, se maneja un poco en los recursos de la narrativa más clásica, por decirlo de alguna manera, en el canon más clásico. Yo creo que el Ulises es la ruptura, ¿no? Pero parece quizá porque el Ulises es más paradigmático, ¿no? Por decir esa palabra un tanto pedante quizá. Pero sí, es eso, porque se unen en él unas cuantas cosas, a mí me parece, ¿no? Bueno, pues que en primer lugar pues anduvo entre conocedores, ¿no? Sale en Francia, en determinados lugares, en Inglaterra, hasta un tiempo después no se edita. En Estados Unidos no digamos, porque en Estados Unidos llegó más tarde que lo que llegó a ser traducida en español, ¿no? Que ya es decir, ¿por qué? Pues porque se consideraba un libro inmoral o una cosa de esta, ¿no? Pues, claro, que me encuentren las inmoralidades ahí, ¿no? Porque hay que buscarlas y a veces seguramente muchos lectores ni se darán cuenta que aquello es una inmoralidad, ¿no? O sea, que es un asunto grosero o una cosa así, ¿no? Y desde luego, claro, Joyce es que además era un lingüista
notable, y Formidable, probablemente eso formidable. lo que hace, no digamos ya con una obra posterior, con el Finnegan's Wake, ¿no? Pues con esa obra pues ya le retuerce hasta el máximo el idioma, ¿no? La lengua. Y bueno, y sin embargo hace una obra que yo creo que es muy importante y seguramente pues para el futuro hay que darla también, ¿no? Pero claro, pero el Ulises es como si fuera esa luminaria, ¿no? Que está ahí y ha influido también. Por ejemplo, yo creo que en Faulkner pues influyó, ¿no? Y en Borges no digamos. Y en Borges también. En Borges también. Y en nosotros también. Sí, no sé, no, en todo el mundo, porque todo gran escritor lo que tiene es una nueva lente de visión, ¿no? Eso es los que escribís, ¿no? Pero siguiendo con, de todas maneras, yo creo que además lo que tiene, la característica que tiene, en alguna medida también Kafka, pero y hasta el propio Faulkner, sí, pero menos. La característica del Ulises, no de Joyce. A mí lo que me gusta de Joyce es Los Muertos. A mí Los Muertos me parece, me parece una cosa. Esa novela corta, o el cuento de Dublineses. Sí, es magnífico. El que cierra Dublineses. Pero ese también es como si fuera algo que resume todo el 19 también, claro, y da paso al 20. Bueno, pero todo Dublineses crea una atmósfera increíble, ¿eh? Claro. Cuentos, eso es algo excepcional, ¿eh? Sí. No, a mí Dublineses me parece, a mí me gusta mucho más que el Ulises, Pasa que el Ulises es lo que me parece que es un poco el emblema de ruptura, ¿no? Y yo creo que además el propio, cuando habéis hablado de que es de la condición de lingüista, lingüista y además de hombre que ahonda en el lenguaje, sobre todo y tal. Sin embargo, Finnegan's Wake, los respetos, supongo que los lingüistas les puede interesar. A los lectores de literatura yo creo que no nos interesa nada. No, es que es muy retorcido, pero bueno. Y entonces, sin embargo, hay otros, claro, ilegible. Digo que es muy retorcido. No, porque rompe las palabras. No solamente rompe la estructura, sino rompe las palabras. Claro, las palabras, las frases, las sílabas incluso. Por eso. Esa libertad, por ejemplo, es lo que admiras en toda la obra. Claro. Así como en Dublineses no tiene esa libertad. En el resto de la obra... El siglo XX lo que da, y a través de estos escritores de los que estamos mencionando, pues es, yo creo, que la libertad es una de las cuestiones que hay. Es decir, se lanza con mucho más brío a la libertad, porque en principio Proust, dices, bueno, tiene mucho del siglo XIX, pero qué va, es que claro, es completamente distinto y la gente se resistió mucho en general, el lector se resistió mucho. Hoy día, pues bueno, queremos escribir muchas cosas como él también, ¿no? Quiero decir, muchas veces nos hace falta esa visión de él, ¿no? Esas introspecciones tan profundas y tal. Entonces yo creo que todos tienen esa característica, todos son hijos del siglo anterior, pero todos son también padres del siglo siguiente, ¿no? O sea, esto es, y yo creo que todos tienen parte, incluso Thomas Mann, que podría ser el más aparentemente, ¿cómo decir?, habitual para un lector del siglo XIX, pues la verdad es que tiene muchas cosas que son, o sea, porque su visión es muy distinta, y también tiene un atrevimiento y una libertad enorme, ¿no? Desde La muerte en Venecia, por ejemplo, porque los Buddenbrook sí puede cerrar el siglo XIX, como decías tú, pero bueno, La montaña mágica, donde se atreve a meter, ¿cómo decir?, las ideologías en la novelística, ¿no? La filosofía. Sí, la filosofía, pero incluso lo que es ideológico también, y los aspectos, y los filósofos e ideólogos, porque sus personajes son también representativos de... Bueno, pues lo hace con... Y bueno, y no digamos Kafka, que tras siglos de realismo y de unas fantasías que en todo caso se quedaban en la novela gótica y sus descendientes, pues resulta que Kafka nos trae a una especie de fantasía y de horror cotidiano, ¿no? A través de algo que, claro, es absolutamente nuevo también, ¿no? O sea, realmente es realmente Kafka también, hay que decir que es un hombre que escribe con gran libertad y con una escritura profunda y con una escritura muy trabajada en el idioma alemán, y los que lo conocen bien el idioma te dicen eso, que era un gran escritor, ¿no? Quiero decir, escritor
con un pulso lingüístico enorme. Sí. Es curioso porque Kafka, joder, hay una cosa curiosa, que es que todo el mundo sabe lo que es kafkiano, más o menos, aunque tengan mil interpretaciones, ¿no? Sí. Oye, que es Sí, una se ha cosa quedado como un adjetivo. una cosa kafkiana, ¿no? Sí, una un situación adjetivo. kafkiana y tal, ¿no? Sí. Es tremendo, ¿no? Mientras que de eso no se habla de ningún Claro, otro escritor, ¿no? claro, Ah, sí, hay algo de Cervantinos y tal, pero Porque vamos, se pueden pero anotar Kafka, dentro de sus cuentos y de sus novelas momentos, escenas, ¿no? Que en algún sentido hemos vivido, ¿no? Y dices, eso que era extraño, que era, no sé, misterioso, que por qué sucedía. Sí, bueno, Era- claro, te estremece, sí, o yo qué sé, por eso, ¿no? estremecedor y tal, ¿no? Y- Estremecedor en una quietud, a lo mejor extraordinaria, ¿no? Algo curioso de Kafka, por ejemplo, que leía Cervantes, le gustaba mucho el tema de Cervantes, ¿no? Claro, y la claro. figura de Sancho Panza para él también, creo que como la figura, no sé, del hombre que busca la libertad, no que busca la libertad, sino que tiene la libertad, porque Sancho Panza es el hombre de libertad. O sea, Sí. vive a expensas de Don Quijote o se ha buscado a Don Quijote. Perdona, Sí. porque Bea tendrá Sí, bueno, pues juntamente con estos que todos ya hemos nombrado unos cuantos, quizá nos quedan por nombrar al menos y decir. sobre Kafka sí, también no, una- que diría sí. una- Bueno, una- sobre falta Kafka- Faulkner y sí, Borges. sí. un Tenemos. apunte sobre claro, Kafka, todavía más que Joyce, es un autor más valorado muchos años después de que, primero por el deseo de no publicación de sus libros que expresó a su muerte, pero sobre todo, claro, yo creo que Kafka tiene su gran reconocimiento cuando la realidad imita la literatura, ¿no? Eso es decir, es, cuando el las terror grandes catástrofes, no está en las catástrofes humanas del Ahora, siglo y después, XX, ¿no? en Kafka también hay tiene algo, aunque después Kafka sí que está en toda la gran literatura, en fin, me acuerdo de Danilo Kiss, por ejemplo, pero aunque está, sin embargo, es en el propio Kafka, no en los relatos, cuya trayectoria es muy, iba a decir, regular, no es, porque son buenísimos, sino es muy variada. En las novelas grandes es curioso que la más acabada de las tres es la primera. El proceso, mientras que es la única que acabó en realidad, ¿no? Mientras que el Castillo y el desaparecido América, como haya que llamar a la tercera, él mismo, quiere decir, en su búsqueda de esa expresión del, yo no sé si es del terror o del desamparo del hombre, en esa búsqueda no acaba de redondear. La angustia, ¿eh? Sí, eso, porque no acaba de redondear en las otras dos. No acaba de redondear, porque al final, una cosa que podemos decir, en todos ellos, todos ellos, en todos los grandes literatos, ¿no? Al final, lo que hay es un estilo para mirar, contar y decir las cosas, ¿no? Claro. Entonces, muchos de ellos, o sea, de los que hemos citado, precisamente son la vanguardia o la cultura, por eso, porque están aportando sus propias. Entonces, en Kafka, yo creo que él está constantemente a la búsqueda de cómo buscar de cómo encontrar una nueva forma. Bueno, no lo sé, puede ser que sea también, y él a lo mejor la está buscando, pero ya la ha encontrado. A mí me parece que él ya incluso con esas faltas de terminación de sus novelas, a mí me parece que eso implica realmente una forma también, una forma que él no busca quizá, pero que encuentra, y realmente es que no se puede terminar el castillo, y el proceso se termina, pero en efecto se termina con un apuñalamiento allí, y bueno, pero se dice, bueno, murió como un perro y se acabó. O sea, parece que corta la novela para... Y luego la otra no termina, América no termina. Bueno, América todavía la tenemos, ¿no? Ahí, o sea, quiero decir que lo encuentra y... De Faulkner, a mí me encanta un libro que ya sé que a ti particularmente no te gusta, que es Los rateros. Yo me lo paso, sí me gusta, a mí me gustan los rateros, bien, Fue bien, Pulitzer paso bien, después de la muerte de él, lo que creo que no es lo más... No es lo más. Probablemente ya estaba él un poco cansado de dar obras maestras también, o de que se consideren maestras, es que ¿no? Y hace un libro muy con divertido. Los rateros me he Estoy de reído acuerdo, mucho, me lo he pasado muy bien. Un libro muy divertido, sí. Me lo he Yo pasado considero bien, eso.
Y se puede considerarse también, pues si quieres, como una obra menor y tal, ¿no? Pero claro, joder, después de Moisés o el Hexagón o... Luz de agosto. Luz de agosto. No, es que hay una serie. Hay una gran novela. Pasa si hubiera sido Proust, hubiera hecho una sola novela con todo ello. Lo que pasa que seguramente de los grandes, el problema de Faulkner es que Faulkner exige muchísimo al lector. Claro. Muchísimo al lector. Es decir, que es un autor que obliga una atención en la lectura, porque lleva al extremo lo que yo creo que sí inició Henry James, que es el de situar la narración, distintas perspectivas. Las distintas perspectivas y puntos de vista. Es decir, que es la fórmula para... Proust utiliza la introspección, Borges y Joyce el florilégio lingüístico. Faulkner utiliza varios narradores, puntos de vista convergentes y divergentes, opuestos. Eso sí que coloca al lector en una situación complicada. Sí, es que lo digo como librero. No, ya me ha pasado que alguna vez que he recomendado Faulkner un día habrá que... Bueno, nombremos a Borges porque seguramente un día tendríamos que dedicar un programa, a la perspectiva del narrador en cada novela. Eso es tremendo. O sea, buscar el narrador en una novela... Es buena idea y algún día hablaremos de eso. Porque en un momento determinado no sabes dónde estás, quién lleva, quién no sé qué. Eso es tremendo. Bueno, y por fin tenemos a Jorge Luis Borges, que a lo mejor merecerá también algunos otros momentos de hablar de él, y que la verdad es que nos ha enseñado también mucho a leer y sobre todo a que el cuidado del idioma es algo fundamental, ¿no? También cada uno con su línea, vamos, o sea, pero que eso es dificilísimo, tal como lo hace aparentemente sin despeinarse, ¿verdad? Y cómo va incluyendo los adjetivos de una manera maestra. Lo que pasa es que Borges te minimiza, joder. Es un hombre de una cultura tan amplia, tan grande y tal, que entras a leerle y te dices... Y además tiene una característica, que es un gran poeta, además. Es curioso, ¿no? O sea, porque también Faulkner hizo algo de poesía y también no está mal y tal, pero este hombre Borges es que lo estuvo alternando toda su vida. Y a mí me parece que tiene unos cuentos que son maestros, ¿no? Y en concreto, un cuento que es El fin. El fin, cuento magnífico, sí. El que más me gusta a mí de... El fin es precioso. Ahora, estamos de acuerdo en todo. En toda su vasta obra también hay unos cuantos fuegos artificiales. También. Bueno, pero es que hasta los fuegos artificiales yo creo que son magníficos. Son brillantes. Hasta los fuegos artificiales, claro, pero que en eso consiste también. La literatura también es artificio. Sí. Bueno, de todas maneras, en fin, creo que lo hemos pasado bien también nosotros mismos hablando de estos amigos nuestros.